Hola, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula número 1 de Matemática. Practica tus habilidades para la PDT con ARPA PASE Universidad de Chile. Como ustedes sabrán, ¿cierto? La prueba de transición ha puesto su foco en el aprendizaje o en el desarrollo de las habilidades en la matemática, ¿cierto? Y estas habilidades son 4: resolver problemas, modelar, representar y argumentar. ¿Ya? El foco que vamos a poner en esta primera cápsula va a estar en la habilidad de argumentar, ¿ya? Que es la capacidad que tiene para reconocer, explicar y justificar la validez de un procedimiento, es decir, esto está bien hecho o esto está mal hecho por este motivo, por esta razón, ¿ya? Y explicarlo, ¿ya? Saber cuándo algo está bien, está mal y poder explicarlo a otras personas, ¿ya? Entonces el foco está en eso y nos vamos a ir a estas famosillas preguntas de suficiencia de datos, ¿cierto? Ustedes las conocen, muchas personas dicen, oh, qué difícil esta parte, es bastante sencillo, bastante fácil, así que lo vamos a trabajar en esta cápsula. ¿Cuáles son las instrucciones para responder las preguntas de suficiencia de datos? Lo primero que hay que tener en cuenta en este caso es que no se nos está pidiendo resolver un problema, no se nos está pidiendo calcular un número, calcular un resultado, sino que se nos está preguntando si la información que se nos entregó sirve para resolver ese problema, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que saber es eso, ¿ya? Identificar si es que esto nos sirve o no nos sirve para resolver el problema. Entonces, nosotros observamos el enunciado y tenemos dos afirmaciones, ¿ya? Y puede que nos sirva una sola, puede ser la 1 o la 2, ¿cierto? Puede que necesitemos las dos informaciones juntas, la 1 y la 2, o puede que cada una por sí misma, la 1 sola nos sirva para resolver el problema y la 2 sola también nos sirva para resolver el problema. Y también existe la opción de que toda la información que tenemos entre el enunciado y las dos afirmaciones no nos sirva para nada y no podamos resolver el problema, que sería la alternativa E, ¿cierto? Se requiere información adicional. Continuamos. Tenemos un ejemplo de pregunta, ¿cierto? Y dice, ¿se puede saber el valor de un kilo de naranjas? Sí. 1. El precio del kilo de manzanas es 400. Y 2. Las naranjas cuestan el doble que las manzanas. ¿Ya? Entonces, nos dice acá, lo que nos importa es si se puede saber el valor del kilo de naranja, teniendo la información 1, la información 2, las dos juntas, cada una por sí misma, ¿cierto? O si definitivamente no podemos saber. Entonces, ustedes tienen que plantearse algunas preguntas de manera interna, ¿cierto? Al momento de resolver esto. Lo primero, ¿qué es lo que quiero determinar? ¿O qué es lo que necesito determinar? ¿Cierto? Necesito determinar el valor del kilo de las naranjas en este caso. ¿Tengo que hacerlo? ¿Me lo están pidiendo? ¿Nos importa el precio del kilo de manzanas? Solo, ¿cierto? Así como si me dicen, ¿cuánto vale un kilo de naranja? Ah, las manzanas valen 400. ¿A qué sirve? ¿Puede servir? ¿Puede que no? Ahora, si le agregamos esta otra información, ¿cierto? Si las naranjas cuestan el doble que las manzanas, ¿ahora sí me sirve conocer el precio del kilo de manzanas o no? ¿Ya? Entonces, ahora podemos responder la pregunta. Si podemos responderla, ¿cuál es la información que utilizamos? ¿Ocupamos solo la frase 1, solo la frase 2, ambas juntas, o cada una por sí sola nos permitía resolver el problema? ¿Ya? Eso. Vamos a ver un segundo problema que dice que se tienen 4 números enteros, el menor es A y el mayor es D, ¿ya? A, B, C, D, ¿cierto? Los dos son impares, el A y el D, ¿ya? Mientras que los dos que están al centro, B y C, son números pares que están comprendidos entre el 2 y el 10. Entonces, ¿se puede determinar cuáles son estos números pares? Sí. Afirmación 1, A más D, los dos extremos que son impares, ¿cierto? Suman 14. Y la segunda dice que B es mayor que 5 y que la diferencia entre B y C es igual a 2. O sea, se llevan por dos números, ¿ya? Entonces ahora viene la parte donde ustedes tienen que ver con cuál de estas informaciones les permite resolver el problema, ¿cierto? Identificar cuáles son los valores de B y de C. Entonces acá viene la parte donde ustedes se empiezan a plantear estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesito determinar? ¿Necesito determinar el valor de B y de C? ¿Sí o no? ¿Cierto? Tenemos que saber cuáles son esos números pares. Puede que sean el 6 y el 8, ¿cierto? El 2 y el 10, o puede que sea el 4 y el 8, ¿ya? Pero lo que nos preguntan básicamente es
si con esta información podemos determinarlo, ¿ya? Pero no nos dicen determínelo. Vamos con la afirmación 1. ¿Qué parejas de números impares cumplen con que A más D es igual a 14? ¿Ya? Que esa es la información número 1 que teníamos. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, el 1 y el 13 me dan 14. ¿Ya? Ahí hay una pareja de números impares que son en los extremos, ¿cierto? Y que suman 14. Entonces, ¿qué pasaría con B y C en cada uno de esos casos? Porque finalmente lo que nosotros necesitaríamos determinar es el valor de B y de C, no el de A y D, ¿cierto? Entonces, si A vale 1 y D vale 14, ¿qué pasa con B y C? O ahora si dijéramos que A vale 3 y B vale 11, ya que también nos suma 14, ¿qué pasaría con B y C? Entonces, ¿serviría para algo esta información? Por sí misma, por sí sola, ¿cierto? ¿Sirve para algo? Se las dejo. Vamos a ver la segunda. Dice, ¿qué significa que B sea mayor que 5? Esa es otra pregunta que ustedes tendrían que hacerse, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve que B sea mayor que 5? ¿Qué números? Recuerden que B era un número par comprendido entre 2 y 10. ¿Ya? En este caso nos dicen que es mayor que 5. ¿Qué opciones nos quedan? ¿Cierto? ¿Qué valores puede tener B? ¿Y qué valor podría tomar C en cada uno de esos casos? Recuerden que esto venía con una condición asociada que decía que el B y el C había una diferencia de 2. Es decir, por ejemplo, 8 y 10, 6 y 8. Sigan ustedes lo continúan ahí. ¿Ya? ¿Pudimos resolver el problema con esta información? ¿Ya? Con la información de que B es mayor que 5, ¿cierto? ¿Tenemos una solución única, sí o no? Se las dejo también a ustedes. ¿Y qué pasa si tomamos las dos afirmaciones juntas? Porque parece que por sí mismas cada una no eran suficientes para resolver el problema, ¿cierto? ¿Hay alguna relación entre las afirmaciones? Es decir, entre que A y D sumen 14 y que B sea mayor que 5 y la diferencia entre B y C sea 2. ¿Hay alguna relación? ¿Hay algo que me permita relacionarlas? ¿Ya? Podemos finalmente con las dos juntas o con las dos cada una por sí sola, ¿cierto? ¿Podemos resolver este problema? ¿Podemos determinar el valor de B y de C? ¿Ya? Esa era la pregunta número 2, el problema número 2, y vamos a ver ahora uno de geometría. En esta figura tenemos un cuadrado, ¿ya? Que es ABCD, ¿cierto? ABCD. Y tenemos un punto M que pertenece a la recta de AB, es decir, ahí hay una línea continua, no hay un ángulo, no hay un quiebre, ¿cierto? Y N es la intersección entre el segmento AD, que es nuestro vertical, ¿cierto? Y el segmento MC, que es ese como diagonal que tenemos dibujado ahí, ¿ya? Entonces nos piden determinar, o nos preguntan si se puede determinar el área del triángulo MBC. Identifiquen ahí ustedes en su pantalla, ¿cierto? MBC, ¿ya? Que es como un triángulo rectángulo que está ahí. Entonces, si, número 1, CD mide 8 centímetros, y número 2, AM es igual a AB, ¿ya? Ahí tenemos dos informaciones. Vamos a avanzar. Y tenemos, ¿qué es lo que necesito determinar? Necesito determinar si esa información es suficiente o no para resolver el problema. Necesitamos calcular el área del triángulo, que no sé, puede ser 5 centímetros cuadrados, 25 centímetros cuadrados, 80 centímetros cuadrados. ¿Necesitamos hacerlo? ¿Qué datos necesito para calcular el área de un triángulo? Ahí ustedes tienen que recordar cuáles son los datos que necesitamos para calcular el área del triángulo. ¿Ya? ¿Qué significa que ABCD, estamos en el enunciado ahora, ¿cierto? Que ABCD sea un cuadrado, ¿ya? ¿Qué implicancias, ¿cierto? Implicaciones puede tener esto, ¿cierto? Que sea un cuadrado. ¿Qué características tiene un cuadrado? Ahí viene la pregunta que se hacen ustedes o las conclusiones que sacan, ¿cierto? Los cuadrados son figuras geométricas bien particulares y cumplen con algunas características que no cumplen otras figuras, ¿cierto? Busquemos esas características y las aprovechamos si es que podemos. Ahora, recordando que ABCD es un cuadrado, ¿cierto? ¿De qué nos sirve saber que CD, que es un segmento que está arriba, ¿cierto?, mide 8 centímetros? ¿Qué pasa con los otros segmentos? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la información 1. Puede que nos sirva, puede que no,
¿cierto? Pero sabiendo que CD mide 8 centímetros, puede que podamos sacar algunas otras conclusiones. La segunda afirmación dice que AB mide lo mismo que AM, ¿ya? Entonces, sabiendo que AB mide lo mismo que AM y que CD mide 8 centímetros, ¿ya? Quizá el CD solo no nos permite calcular el área del triángulo, ¿cierto? Quizá el AB es igual a AM solo tampoco nos permite calcular el área del triángulo. Pero aquí podemos tener, por ejemplo, ¿cuánto mide MB en este caso? Ya ustedes me imagino que ya dibujaron el triangulito, ¿cierto? Y ya lo tienen ahí, ¿cierto? Ya saben cuál es el segmento MB, que es toda la línea de abajo. Ya, ¿cuánto mide? ¿Ya? Entonces, ahora, sabiendo cuánto mide MB, cuánto mide CD, que AB es lo mismo que AM, ¿cierto? Que es un triángulo rectángulo porque está metido con un cuadradito, ¿cierto? Podemos responder esta pregunta, ¿cuál de las informaciones que tuvimos fue la que necesitamos para poder responder esto? ¿Ya? Así que les dejo ahí esa inquietud, ¿ya? Espero que les haya gustado esta cápsula, ¿ya? Es la primera de algunas pocas más que vamos a hacer quizá, ¿ya? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Insta, en YouTube, nuestro canal de YouTube, ¿cierto? @paseuchile, ya casi todas la pueden buscar con ese código, ¿cierto? @paseuchile. Y escríbanos también a pase@uchile.cl, ya, para dudas, consultas sobre las cápsulas, sobre el proceso de admisión, sobre todo eso. Vamos a estar bien atentos y atentas para ayudarles en todo este proceso que se les viene a fin de año. Ya, un abrazo grande, nos vemos en una próxima. Chao, chao.